Amén. Dios es bueno, amén, y es bueno estar en la casa de Dios. Muchas gracias por ese recibimiento. A veces uno se la cree. A veces se la cree cuando reciben todos esos aplausos, pero gloria a Dios siempre, siempre hacemos eso. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él va a seguir haciendo. Y es un gran privilegio el poder ministrar una vez más aquí en la nación de Chile. Gracias al pastor Fernando, a su esposa, también a su pastor y toda la congregación que son parte de todo esto. Y pues estoy muy contento de poder ministrar la palabra de Dios, de poder compartir lo que Dios a la misma vez me ha puesto en mi corazón para compartirlo a ustedes. También lo comparto a otras iglesias y Dios está moviendo de una manera maravillosa. Un reporte breve de lo que está sucediendo en Nogales. Soy pastor asistente de Nogales, Sonora. Mi pastor es José Luis Gagiola y estamos trabajando arduamente en la nación de México, buscando estrategias para sacar adelante, llevar adelante la obra de Dios. Ahorita estamos abriendo ya estamos de 320 iglesias en México, lo cual es algo que estamos logrando con mucho sacrificio, pero estamos trabajando mucho abriendo iglesias en el sureste de México. Abrimos recientemente una iglesia en Guatemala, una en Quito, también otra también en Perú, dos en El Salvador, y pues estamos orando que Dios nos siga abriendo puertas para acá, para el sur de Sudamérica también, que Dios abra puertas, otra en Colombia, el pastor Juan José Jiménez. Y pues estamos creyendo por cosas grandes, amén. Sigan orando por nosotros, por México, y que estamos para continuar la obra de Dios en México también. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos están listos para entrar a la palabra de Dios? Amén. Gracias a los hermanos que por la música que dieron, los jóvenes también comparten con valentía lo que Dios hace en sus vidas, y eso es algo muy tremendo. Quiero predicar un sermón de lo más práctico que va a traer claridad a su vida. Si trae su Biblia, en el libro de Eclesiastés capítulo 7. Un tema lo cual es algo muy crucial, algo muy importante para todo cristiano, un evento como esto, traer claridad. Y quiero introducirme con unas palabras de un libro que estuve leyendo de un autor llamado Mario Borghino. Tal vez usted conoce ese libro, El arte de hacer dinero, un excelente libro. De hecho, vengo leyendo ahora en este viaje de este autor un libro también de Mario Borghino, El arte de dirigir, de liderar a personas. Y llamaron mi atención estas palabras de este hombre que dice: la gente rica vive de su dinero, la gente pobre vive de su salario. La gente rica hace que su dinero trabaje para ella. La gente pobre tiene que trabajar para su dinero. En los países desarrollados el dinero se ve como una herramienta, mientras que en los latinoamericanos se considera una necesidad. Las herramientas son instrumentos de trabajo que deben usarse, eso lo sabemos muy bien. Si usted trabaja, sabe muy bien que tiene que usar herramientas específicas para sacar adelante su trabajo. Las herramientas no están hechas para guardarse en un estante y llenarse de polvo. Ahora, es bueno ahorrar y tener dinero, pero es más bueno pensar en usarlo, esa herramienta, con inteligencia. Ahora, este sermón nació de unas palabras que el pastor Joe Campbell, uno de nuestros líderes, usó en un evento para levantar una ofrenda. Llamó mi atención y realmente trajo revelación a mi vida diciendo: el dinero es un instrumento o una herramienta de guerra en las manos del cristiano. Instrumento de guerra. Y quiero que mediten estas palabras, porque este sermón será de dinero, se tratará de finanzas, la necesidad y su efectividad incluso en el reino de Dios. Y esto involucra a su iglesia. Dios desea una iglesia bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Y la escritura que vamos a leer, aquí está Salomón en el libro de Eclesiastés, dando un consejo donde la sabiduría y el dinero se convierte en un instrumento de defensa para los hijos de Dios, para la obra de Dios. Y aquí la compara como una agradable compañera de la prosperidad. Quiero predicar un sermón que he titulado: el dinero
como un instrumento de guerra. Eclesiastés 7, versículo 12, esta porción pequeña de escritura que dice así: porque la protección de la sabiduría es como la protección del dinero, pero la ventaja de conocer la sabiduría es que da vida a los que la poseen. El dinero como un instrumento de guerra. Quiero hablar primeramente acerca del escudo de guerra que Dios nos provee. Y eso es importante que nosotros pongamos atención. El escudo es una arma defensiva personal que sirve para cubrirse y también resguardarse de las armas ofensivas y de otras agresiones. Aquí hay personas que estuvieron en el ejército que saben muy bien que las armas son un instrumento, los cuales son para defensa, para protegerse. Saben muy bien de lo que estoy hablando. Y aquí Salomón está hablando de escudos. Los escudos en aquellos años y todavía siguen siendo instrumentos que se usan para la guerra, para enfrentar al enemigo. Usted y yo como iglesia enfrentamos un enemigo espiritual real que se opone a las verdades de Dios, y ese enemigo sabemos que se llama Satanás, que se opone para que haya avivamientos, para que haya eventos, para que la obra de Dios siga adelante. Y el versículo 12 nos dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Otra versión es la palabra de Dios para todos, dice: la sabiduría y el dinero pueden protegerte. La versión moderna dice: la sabiduría es una defensa y el dinero es una defensa. Hay personas que tienen ideas tan equivocadas cuando se toca el tema del dinero. Cuando hablan del dinero ya bloquean su corazón, bloquean su mente, dicen: este sermón ya no es para mí. Y ven el dinero como algo negativo, peligroso, incluso llegan a pensar que es avaricia enseñar acerca de lo importante que es el dinero en la vida. Pero qué necesario es conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Conocerás la verdad y la verdad nos hace libres. Y cuando la Biblia nos habla del dinero, la importancia del dinero en el reino de la obra de Dios, del reino de Dios, es tan importante. Una de las cosas que Dios hizo desde el momento que llegamos al Evangelio, al escuchar la palabra de Dios, es que escuchamos que Jesucristo tenía el poder para cambiar nuestras vidas. Amén, escuchamos esto y nos quedamos realmente impactados. Alguien puede cambiar nuestras vidas y Jesucristo tiene el poder para cambiar nuestra condición, que podía romper cadenas de vicios, de inferioridades, complejos, temores, y entre todas esas cosas fuimos rescatados de un reino espiritual de tinieblas, donde la oscuridad gobernaba. Estábamos tan cegados, teníamos una venda prácticamente en nuestros ojos, no podíamos alcanzar a ver las cosas celestiales, y fuimos introducidos a una cobertura espiritual ahora, donde se encuentra la bendición de ser prosperados. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Y empezamos a mirar con claridad lo que significa el cristianismo, la vida cristiana, el diseño creado por Dios. El Salmo 91 nos da esta explicación: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, la cobertura de Dios va a estar ligada sobre aquellos que viven de acuerdo con su voluntad. Es por eso el Salmo 91 es una maravilla que siempre le explicamos a la gente: métase al abrigo de Dios, dentro de la voluntad de Dios usted va a estar protegido, usted va a conocer la voluntad de Dios y usted no va a ver nada en contra que vaya a venir contra su vida. Y eso tiene que ver con obediencia definitivamente. La sabiduría nos empuja a la obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a repetirlo: la sabiduría nos empuja a la obediencia. Por eso Salomón nos dice: escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Y aquí
nos está hablando de estos dos escudos, dos armas poderosas que Dios provee con el paso del tiempo. Número uno, la sabiduría. Y número dos, el dinero. Alguien dijo, el dinero sin un cerebro siempre es peligroso. Amén, y eso es algo muy cierto. Cuando hay dinero y no hay cerebro, cuando no saben manejar, el dinero se vuelve una locura. Es como cuando una persona trae un arma pero que no sabe usarla, se convierte en algo peligroso. Yo tengo un niño de 6 años, Danielito, el terrorista, Daniel el travieso, le digo, tengo 6 años. Y él andaba con una pistola de juguete ahí en nuestra casa. Y tenemos recuerditos que compramos, unos recuerditos de cristal que tenemos ahí en la sala. Pero Danielito no conoce el peligro, simplemente estaba tirando con la pistola por todas partes, queriéndonos dar. Y ahí estaba y se convirtió en un peligro realmente. Y estábamos nosotros, hey, ten cuidado con los recuerditos, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Y simplemente él dijo, ¿saben qué? Ya no voy a jugar mejor. Se rindió porque no sabía cómo usar realmente esa arma. Ahora, muchas veces nos enteramos de personas que ganan la lotería, obtienen una herencia, pero con el paso del tiempo lo pierden todo, y eso sucede por no tener sabiduría financiera. Podemos hablar mucho acerca del tema de la sabiduría financiera. Hay mucho que aprender, hay libros que usted puede aprender acerca de ello. Ahora, hay hombres que por falta de sabiduría se meten en muchos problemas. La sabiduría financiera significa tener la inteligencia de saber administrarlo y usarlo correctamente. Por eso hay hombres, hay mujeres que por falta de sabiduría, al no saber administrar las finanzas, siempre andan metiéndose en problemas, en deudas, y esto involucra en el ministerio también, iglesias afectadas y muchas veces, amén, destinos también afectados por causa de no saber administrar las finanzas. Ahora, una de las cosas que vamos experimentando en nuestro caminar con Dios al ir practicando la Biblia es que el cristiano comienza a ser prosperado. Amén, y gloria a Dios por eso. Dios rompe cadenas, nos rompe maldiciones y comenzamos a recibir las bendiciones de Dios. Empezamos a darle el sabor a lo que es el trabajo, y Dios nos empieza a ser excelentes trabajadores y empezamos a ser prosperados financieramente. Ahora, somos prosperados financieramente, somos prosperados espiritualmente, intelectualmente también, pero no cabe duda que somos prosperados, repito esto para que quede claro, somos prosperados económicamente. Su vida comienza a ser como la luz del sol, como dice Proverbios, decía esta mañana, Proverbios 4:18, que va en aumento hasta que el día es perfecto, se va convirtiendo ya no en una maldición, sino en una bendición para otros. Y no nada más personal, sino también para los demás. Y Dios nos reta a que así sea nuestra vida cristiana y nos da detalle de esto. Cuando leemos el libro de Deuteronomio capítulo 28, encontramos esa lista maravillosa de las bendiciones de Dios, diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, atentamente para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y podemos seguir leyendo: vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En otras palabras, si tú eres un practicante de la palabra de Dios, Dios te va a ir bendiciendo, Dios te va a ir prosperando. Y qué interesante, una escritura donde está recalcando aquí, vas a experimentar una bendición sobrenatural económica. Y te vas a convertir en una bendición para los demás.
Qué interesante, versículo 11, y te hará sobreabundar en bienes, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Qué tremendo, nos va a convertir cuando antes éramos una maldición, cuando éramos una carga para muchos más. Ahora Dios está diciendo, si tú pones por obra mis leyes, mis mandamientos, las practicas, te vas a convertir en una bendición para muchos más. Qué interesante la vida cristiana, una escritura que nos está recalcando esto, y podemos leer Josué capítulo 1 versículo 7, donde Dios le dice a Josué, no te apartes de este libro, Josué. No te apartes de estas enseñanzas, no te apartes, no las tomes a la ligera y serás prosperado en todas las cosas que emprendas, Josué. Prácticamente ponga su nombre ahí como si Dios le estuviera diciendo, no te apartes, tómalas por obra, emprende en ellas. Ahora, si hay algo que el diablo va a atacar con todas sus fuerzas, es que usted viva en ignorancia y en desobediencia. Y es bueno que usted aprenda esto. Si hay algo que el diablo ataca con todas sus fuerzas dentro de una congregación, podemos hablar de muchos males más, pero principalmente es esto, lo que es ignorancia y desobediencia. La desobediencia es hacer a un lado las instrucciones de Dios, simplemente ser indiferente. La desobediencia te desarma y el enemigo toma ventaja. Es salirte del abrigo, de la cobertura de Dios, del Dios que provee, del Dios que da, del Dios que otorga. Ahora, una de las grandes cosas que tiene nuestro compañerismo es que hemos sido testigos de cómo Dios ha bendecido la obediencia. Y podemos estar maravillados, podemos mirar el mapa, de repente miramos las conferencias en Prescott, miramos lo que Dios está haciendo a nivel mundial, es algo increíble. ¿Por qué? Porque Dios bendice la obediencia. Es mirar cómo el dinero se ha convertido en ese instrumento de guerra. Como decía el pastor Joe Campbell, el instrumento de guerra ha causado que abramos iglesias con toda violencia, aún en lugares donde eran imposibles poder abrir una iglesia. Hemos introducido iglesias en lugares gracias a la fidelidad de la iglesia, la obediencia. La historia de nuestro compañerismo es tan interesante y me encanta. El pastor Wyman Mitchell en 1970 comenzó con una pequeña iglesia en Prescott, Arizona. Dios salvó a varios jóvenes hippies, jóvenes ahí sin propósito, sin nada que dar. Comenzaron a ser restaurados, discipulados, comprometidos con Dios. Comenzaron a evangelizar en las calles, a ser usados, el pastor usando sus vidas cuando no tenían nada que dar. Pero el evangelismo se convirtió en ese instrumento eficaz donde empezaron a impactar ciudades, naciones, incluyendo México, donde en 1974 la iglesia de Prescott invirtió en la primera iglesia misionera, que es Nogales. Gloria a Dios por eso. Nosotros estamos muy agradecidos por eso, por esa inversión que la iglesia de Prescott, y siempre estamos dándole gracias, les damos las gracias constantemente. Iglesia de Prescott, gracias por su inversión, gracias por mandar a un hombre, amén, gracias por sus finanzas, porque se abrió una iglesia internacional y fue Nogales, Sonora. Es la inversión financiera que se ha convertido con el paso de los años, arriba de 50 años ya, en una bendición local, nacional e internacional. Una iglesia que nos ha impartido su visión. Y hoy en México ya son más de 450 iglesias. Amén. Iglesias en muchas naciones. Amén. Y ahora estamos alcanzando las 4,500 iglesias a nivel mundial. Qué tremendo es eso. Y esta es la razón por la que Dios equipa y provee a su iglesia este escudo de guerra que es el dinero. Y yo creo que esto es lo mismo que puede pasar en esta preciosa nación también.
Amén. Y quiero hablar por unos momentos, en segundo lugar, utilizando el escudo de dinero. Ya miramos de que Dios provee, de que Dios otorga, que Dios bendice la obediencia. Y ahora quiero enfocarme en cómo utilizarlo sabiamente. Y la Biblia nos enseña acerca de esto. El diccionario define la palabra utilizar, hacer que algo sirva para un fin, un propósito. Sus sinónimos son poner en juego, dar destino, tomar posesión, usando. Lo contrario a eso, o utilizar, es abandonar, desechar, devolver o desaprovechar. Y esa palabra desaprovechar prácticamente es cuando simplemente no se toma en cuenta lo que Dios nos pone en nuestras manos. Desaprovechamos lo que Dios es capaz de hacer cuando contamos con la sabiduría de esa herramienta que es el dinero en las manos del cristiano. Y cuando leemos el contexto de nuestra escritura, Salomón está hablando de la diferencia que hay entre la sabiduría y la necedad. Nos enseña a enfrentar los conflictos de la vida, a luchar en tiempos de adversidad, que es algo que tenemos que aprender definitivamente, a responder y a procesarlos correctamente. ¿Cómo? Con sabiduría. Nuestra escritura nos dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, y aquí está refiriéndose a algo que está diseñado para que lo usemos correctamente. Y yo creo que este texto es importante que aprendamos como cristianos. El dinero es un instrumento que debe usarse con inteligencia. El dinero que Dios pone en sus manos, el dinero que Dios provee, cada herramienta está diseñada para utilizarse con cierto propósito. Por ejemplo, usted no va a agarrar un martillo y querer matar moscas. Amén. Sería algo muy peligroso, agarrar un martillo y empezar a matar insectos. No, hay herramientas específicas para ciertas cosas. Y Dios diseñó el dinero para que lo utilicemos como un instrumento en tiempos de guerra. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, leemos historias de guerra increíbles, armas que utilizaban en tiempos de guerra: piedras, arcos, flechas, lanzas, espadas, etcétera. Y cosa curiosa, pero cada arma se requería dinero, se requería finanzas para fabricarse y poder contar con ellas. Tenían que tener a gente que estaba preparándose para tener un ejército preparado también. Ahora, el dinero es más que algo natural. Es un instrumento espiritual también cuando lo utilizamos en la obra de Dios. Ahora piensen esto: si queremos derrotar al enemigo de la ignorancia, de las tinieblas, necesitamos el escudo de la sabiduría. Es por eso que hablamos mucho: adquieren sabiduría, la inteligencia hace la diferencia. La lectura de la palabra de Dios, la lectura de libros hace la diferencia, cambia tu mente, te convierte en una persona eficaz. Dios, su Espíritu Santo, a través de su palabra, va transformando y moldeando tu vida. La sabiduría, amén, se convierte en ese escudo. Ahora, si queremos derrotar al espíritu de pobreza y de miseria, necesitamos el escudo del dinero. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas malignas que se oponen, que están en contra de que el evangelio se extienda, de que la palabra de Dios vaya más allá. Hay algo que muchas veces el cristiano olvida e ignora, y eso es que estamos en una guerra espiritual. Hermano, tenemos que tener claro esto: estamos en una guerra espiritual. Y por esta razón muchas veces cristianos son derrotados. Una vez leí estas palabras: Dios no creó a la iglesia para nuestra seguridad nada más, sino para equiparnos para ganar en la guerra espiritual. Qué tremendo. No podemos ser cristianos nada más en decir:
soy cristiano, ya lo logré. No, es ahí donde comienza la aventura de la obediencia, comienza una guerra espiritual y tú tienes que hacerle frente a ese enemigo que quiere derrotarte, que quiere verte, amén, en el fracaso, que tú te conviertas en un pie de tropiezo en vez de que te conviertas en una bendición para su obra. ¿Cuántos están aquí esta noche? Pablo, el apóstol Pablo, una vez más, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, nos habla de una armadura espiritual donde nos dice: fortalécete, vístete, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Qué interesante subrayar estas palabras, estudiar estas palabras, amén, que nos dice: fortalécete, cristiano, vístete de la armadura de Dios, toma toda la armadura para que podáis resistir. Aquí hay tres cosas que nos enseña este texto y nos pueden ayudar a utilizar el escudo del dinero. Primeramente, el dinero nos brinda protección. Segundo, el dinero nos ayuda a avanzar el reino de Dios, a resistir. El dinero, por tercero, nos ayuda a conquistar territorio para Cristo. Queremos ganar territorio para Cristo, pero necesitamos dinero. Necesitamos finanzas, milagros financieros. Y yo creo que todos queremos esto. Y cuando el dinero cae en las manos del cristiano, se convierte en un instrumento de guerra. Una vez escuché a mi pastor decir estas palabras: una iglesia sin dinero no podrá impactar lo suficiente su ciudad. Una iglesia sin dinero no podrá cumplir la gran comisión. Estamos viviendo los últimos días, son tiempos proféticos y hoy más que nunca el cristiano necesita más que su propia capacidad intelectual. Necesitamos la capacidad de nuestro Dios, los milagros financieros de Dios. Y cuando decía eso nuestro pastor, una iglesia sin dinero no podrá impactar lo suficiente su ciudad. Amén, lo pudimos captar, entender, es cierto. Si no invertimos, si no damos más allá de nuestros diezmos, amén, no nos damos, amén, en evangelismo mundial, si no damos en evangelismo local, si no damos en promesas económicas, no vamos a poder avanzar y no vamos a mirar milagros financieros. Escuche bien, como iglesia tenemos una gran comisión: predicar el evangelio a toda criatura. ¡Qué gran labor! Ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. No nada más al rincón de tu barrio. No, a todas las naciones de la tierra. Pero para poder llevar a cabo esa gran labor, se necesita mucho dinero milagroso. Mucho dinero milagroso, milagros de Dios. Cuando el cristiano involucra su dinero en la obra de Dios y es fiel con diezmos, ofrendas y promesas, usted como cristiano puede crecer y creer por algo milagroso. Usted puede decir: Dios, Señor, yo he dado para tu obra, he bendecido tu obra. Y Dios, el que no, amén, nos abandona, el que Dios da promesas, Dios honra cuando nosotros somos fieles. Y ese mismo dinero se convierte en un instrumento de guerra personal para ganar batallas. Oh, queremos ganar nosotros Nogales para Cristo Jesús. Queremos ganar México para Cristo Jesús. Queremos ganar las naciones, amén, para Cristo Jesús. Amén, Dios, amén, me ha traído a Chile para predicar la palabra de Dios. Y gloria a Dios que hay iglesias en Chile, en otras naciones, amén, en Sudamérica. Pero todo es una inversión de la iglesia que se hace para seguir predicando la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso. Ese mismo dinero se convierte en un instrumento de guerra personal, un instrumento poderoso de evangelización donde le hacemos la vida cansada al diablo. Amén.
El diablo no se sale con la suya, sino le hacemos la vida cansada al diablo. Muchas veces hay personas que dicen, ustedes no van a hacer nada, ustedes no saben nada, personas llenas de ignorancia, ustedes no saben lo que están haciendo, pero cuando hay conocimiento y cuando seguimos invirtiendo y cuando tenemos la autoridad para ministrar con el poder de Dios y dar volantes y predicando con megáfonos, teniendo instrumentos, amén, y seguir evangelizando, le hacemos la vida cansada al diablo. Evangelizar la ciudad con publicidad, volantes presentables, anuncios espectaculares, gigantes, que impactan realmente, que no den lástima. Muchas veces dan lástima algunos volantes, algunos espectaculares que ponemos en la ciudad y de otras partes que dan lástima realmente, que no, amén, se mira una bendición, pero buscamos tomar dominio sobre la ciudad. La iglesia permanece. Preparamos hombres, abrimos iglesias y necesidades son suplidas dentro de la obra de Dios. Gracias a lo que es el dinero. Y esto es lo que hace el escudo de dinero. Ahora quiero hablarte por último. Tercer lugar, la bendición de la sabiduría financiera. La sabiduría y el dinero te protegen contra los males del mundo. Nuestra escritura, una vez más, el versículo 12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La Biblia de las Américas, otra versión dice, buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Estas últimas palabras nos hablan de destino. Prácticamente está diciendo, la sabiduría puede salvarte la vida. Dios en su palabra nos enseña a ser sabios en el manejo del dinero. Gloria a Dios, si no sería una locura agarrar dinero y empezar a gastarlo en tontería y media, porque se puede hacer. Dios en la sabiduría que Dios nos otorga nos ayuda a ganarlo, ser excelentes trabajadores. Amén. Por eso se nos predica y se nos enseña. Y estoy seguro que usted se es enseñado en esto. Se da consejo de que sea de los mejores trabajadores en su ciudad. Ser excelentes trabajadores, administrarlo sabiamente. Y los peligros también cuando ponen su esperanza total en ellas. Primera de Timoteo 6, versículo 17, nos está dando esta advertencia, palabra de Dios, la sabiduría. Nos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, Dios no está en contra de que usted sea bendecido. Dios no está en contra, es todo lo contrario. Dios está a favor de que usted sea bendecido, de que usted sea prosperado. ¿Para qué? Para que las disfrute, pero también sea una bendición dentro del reino de Dios. Cuando usamos con inteligencia nuestro dinero, se convierte en ese escudo, donde no habrá poder maligno que quiera dañarnos, que vendrá con toda la fuerza, pero no podrá tomar dominio. ¿Por qué? Porque su dinero, escuche bien, su dinero estará bajo la soberanía de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 11, nos hace referencia a esto, se hace real aquellos que son fieles. Nos dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo, el que roba, el que no quiere que usted sea bendecido. Amén. Usted va a causar su fidelidad, va a causar que reprenda al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No dice el pastor de la casa del alfarero,
Dice Jehová de los ejércitos, yo voy a defender, yo voy a darte sabiduría, y esa sabiduría se va a convertir en un escudo para que tú te protejas, pero también te conviertas en una gran bendición. Muchas veces el espíritu de temor, el espíritu de incertidumbre o la inseguridad nos va a visitar con toda violencia una y otra vez. Va a estar ahí haciéndonos la vida cansada y nos hará ver y creer que no hay algo mejor. A quedarnos limitados, conformes, incluso dejar de luchar. Pero yo le reto en esta noche a que creamos en el Dios de la Biblia. A que creamos en el Dios de milagros, en el Dios que provee, en el Dios que hace maravillas, al Dios que abre puertas, al Dios que nos ayuda a que nosotros podamos invertir. Y usted podrá decir, yo poder ser una bendición financiera. Sí, Dios empieza a bendecir su vida si usted es fiel y usted empieza a convertirse en un pilar, en una gran bendición financiera. Y es ahí donde la iglesia comienza a fluir, comienza a ser fuerte. Necesitamos a cristianos así. Y la Biblia nos dice que Dios es nuestro protector y nuestro proveedor. Yo creo en esta promesa. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Acuérdate de Jehová tu Dios, mi hermano, acuérdate, porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de cumplir la promesa. Subraya esta promesa. La prosperidad financiera está en el paquete de todas las bendiciones que Dios tiene para todos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Está en el paquete de las bendiciones. Y hay un propósito, ser una bendición para los demás. Dios no quiere convertirte en un ser egoísta, que tú tengas y que te conviertas en una persona que tiene todo pero no dar. La ventana de los cielos se cierra, pero cuando tú das, cuando tú tienes en tu corazón la obra de Dios, amén, es ahí cuando Dios se involucra de una manera maravillosa y te conviertes en una gran bendición, amén, dentro del reino de Dios, dentro de la obra de Dios, amén, financieramente. Se convierte el dinero ya no como algo ya muy valioso para ti, se convierte en un instrumento de guerra espiritual para el reino de Dios. Termino con este pensamiento. La nación de Israel cuenta con un sistema de defensa que se llama la cúpula de hierro, y hemos escuchado mucho de eso. Es una inversión financiera que el pueblo de Israel ha invertido millones y millones de dólares, más del 90% de los cohetes lanzados, y así evita la muerte y la destrucción de civiles. Ahora, la misma nación ha dicho, es mejor invertir en un escudo que en hospitales, escuelas y viviendas destruidas. Es mejor invertir. El dinero es un escudo de protección que podemos invertir nosotros dentro de la iglesia, donde la iglesia se convierta en ese escudo, donde encontramos la seguridad, la protección de Dios. Amén. Incluso la iglesia, cuando invertimos, salvamos vidas. Estamos aquí porque alguien invirtió por nosotros. Iglesias se abren y se extiende el evangelio. Y esas son las palabras del pastor Campbell, una vez más, que llamaron mi atención, que golpearon mi corazón cuando él dijo, al estar levantando la ofrenda, él dijo, el dinero es un instrumento de guerra en las manos del cristiano, en las manos de un pastor, en hombres de Dios, mujeres que aman a Dios, se convierten en un instrumento de guerra en las manos del cristiano. Dios quiere bendecirnos financieramente. Dios quiere equiparnos financieramente. Dios bendice la fidelidad. La pregunta es, ¿lo usaremos correctamente? ¿Lo usaremos correctamente? Hay quienes deciden ir y hay otros que se disponen a dar. Pero qué tremendo es que nosotros podamos tener ese entendido, esa revelación, que el dinero es un instrumento de guerra
en las manos del cristiano. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Padre, te alabamos, Señor, gracias. Oh, gracias, bendito Salvador, grande tú eres, maravilloso. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias, Dios. Gracias, Dios, amén. Voy a pedir todo rostro inclinado, por favor.